Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar. Me da mucho gusto que ya se encuentren con nosotros. Quiero hacer la presentación de nuestro ponente y amigo. Y él está convencido de que el conocimiento es generador de nuevas ideas, trabajo y oportunidades. Se ha desempeñado como promotor del desarrollo de pensamiento crítico orientado a la obtención de resultados óptimos, éticos y sustentables en los negocios, mediante la transmisión de la información de manera clara, accesible, suficiente y oportuna, que permite su mejor asimilación a favor del trabajo en equipo eficiente y productivo. Creo que no necesitamos más presentación para nuestro amigo biólogo y maestro en ciencias, Hugo Ponce. Gracias, Hugo, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esperemos que esta sesión sea muy productiva para todos ustedes. Muchas gracias por la presentación también. Diferente en lugar de todo el currículo que a veces aburre, pero muchas gracias. Gracias por ahí tomada de algunas de las frasitas que por ahí he publicado, pero muchas gracias. Y bueno, también de veras es un placer estar, aunque sea a la distancia, con muchos de ustedes, que tengo el gusto incluso de conocerlos, a muchos de ustedes también, en los diferentes países. Y esto, la verdad es que nos indica que afortunadamente gracias a la tecnología, aunque estemos lejos, podemos mantenernos cerca y podemos intercambiar mucho de nuestra experiencia, conocimientos, que en realidad todos tenemos y que afortunadamente podemos intercambiar, como dije hace un rato, y podemos crecer juntos en lo que hacemos día a día. Y bueno, el día de hoy, por hacer del destino, a quien le toca hablar es a mí. Estoy seguro que muchos de los que están aquí podrían estar justo en ese lugar y también dar una excelente charla sobre esto, sobre todo platicándonos de sus experiencias. Pero bueno, hoy me toca a mí, así que si me lo permiten, ahora voy a hablar yo en realidad. Y bueno, como ustedes saben, el tema de esta breve charla, que es muy amplia, en realidad el tema es amplísimo. Podríamos pasarnos no horas, sino días hablando sobre este tema de insectos voladores. Hay volúmenes enteros que hablan sobre este tema, de hecho, muy grandes. Yo les puedo incluso mostrar algunos, de veras, bastante amplios. De hecho, es un tema que se sigue investigando de manera muy frecuente. Por ahí les voy a mencionar a lo largo de la charla dos o tres temas muy rápidos. También de algunas novedades que se han descubierto acerca de los insectos llamados de manera genérica voladores. Pero hoy tenemos solamente unos minutos, así es que vamos a ver muchos de los temas. Aquí cabe la expresión eh, a, a vuelo de mosca, prácticamente. Y vamos a dar inicio porque, presente también, el tiempo vuela. Prácticamente se ha clasificado a los insectos de manera práctica dentro de la industria del control de plagas como plagas rastreras o voladoras. Bueno, ahí me faltó una R, en fin. Plagas rastreras o voladoras en general. Es una clasificación bastante artificial, de hecho, he de decirlo, porque nos limita mucho en la percepción real de lo que son estas plagas, porque nos olvidamos realmente que tienen otro tipo de hábitos, otro tipo de costumbres, un ciclo de vida, y olvidamos unas partes importantísimas también de su mismo desarrollo que son también relevantes para el trabajo que tenemos que hacer a nivel de control de plagas. Entre ellos, pues, por supuesto, las cucarachas que siempre están clasificadas como rastreras, pero llegan a volar, ustedes lo saben, y de hecho tienen un sistema asociado justamente con sus alas. De entrada tienen alas, excepción, claro, algunas especies, pero tienen la capacidad de volar, aunque sea por periodos cortos, no planeación, es un vuelo real. Como así también en el caso de las moscas, una buena parte, de hecho una parte mucho más importante, prácticamente entre el 80 y 90% de la población, son rastreras, por llamarle así, que es la fase juvenil. Entonces es una clasificación algo artificial y que lamentablemente, adelantando un poco a lo que vamos a platicar hacia el final de la charla, que tiene que ver con los reportes de análisis de tendencias, se sigue utilizando lamentablemente y no da mucha información real que nos permita hacer un plan de control de plagas
más eficiente en realidad. Pues tenemos que aprender a visualizar de otra manera, irnos más al detalle, porque al final de cuentas, pues los profesionales somos nosotros y somos los que tenemos que demostrarlo justamente con lo que hagamos el día a día. Simplemente visualicen este pequeño esquema muy simple en el cual cada una de las fases de los ciclos de vida tiene una función específica. No es al azar esto, o sea, esto es real. Esto es resultado de la evolución y como tal de la selección natural, del por qué existen estas diferentes fases en el ciclo de vida, desde por supuesto el huevecillo, donde se da el desarrollo embrionario, la fase juvenil, llámese larva en el caso de moscas, mariposas, etcétera, los insectos solometábolos, llamados entre comillas de metamorfosis completa, ninfas, como sucede con cucarachas, grillos, chapulines, en los insectos paurometábolos, mal llamados metamorfosis incompleta, que es más bien metamorfosis gradual, o que sería la traducción pequeña, o aquellos que son hemimetábolos, que son aquellos que tienen una cierta similitud entre adultos y juveniles, pero en medios distintos, como es el caso de las libélulas, por ejemplo, y se llaman náyades en este caso, que son famosas ninfas de agua, llamémosle de otra manera, pero náyades es el término correcto, que su función es alimentarse, obtener energía. De ahí pasamos, nada más en la parte de los holometábolos, la fase de pupa, que es de transformación completa, para pasar después a la fase de adulto, que justamente su función es reproducción y dispersión, o invasión de nuevas áreas en el caso de aquellos que tengan este tipo de hábitos. Pero esencialmente es movimiento y reproducción. Y es donde normalmente visualizamos lo que llamamos de manera general insectos alados. Pero vamos a entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a vuelo. En realidad esto es un fenómeno que evolutivamente ya se dio dentro del mundo natural en 3 ocasiones y en 3 grandes grupos. Por supuesto, los primeros fueron los insectos. Después, las aves, que ustedes saben, en realidad las aves, a pesar de que de manera coloquial las acomodamos como un grupo separado, pues en realidad están dentro del grupo de los reptiles en sentido estricto, pero de manera práctica, bueno, son un grupo aparte. Y digamos que son aquellos reptiles que aprendieron a volar, prácticamente. Y esos son las aves. Y por otro lado, existen los quirópteros, es decir, los murciélagos, nuestros parientes cercanos, que no son cercanos de los roedores como mucha gente piensa, sino son más bien parientes cercanos de los primates, es decir, de nosotros, contrario a lo que mucha gente piensa, que también sería aquella rama que por un lado fue hacia los primates y por el otro lado hacia los murciélagos que desarrollan la capacidad del vuelo, es decir, de tener más allá de una caída o un simple planeo, a una verdadera dirección y control del vuelo como tal. Este fenómeno posiblemente se debió y se ha visto esa coincidencia en ciertas épocas a lo largo de la historia de la Tierra, en los que el porcentaje de oxígeno en la atmósfera se elevó de manera representativa con respecto a lo que vivimos el día de hoy. No es tanto que tuvieran capacidad de respirar más, aunque sí tiene relación, sino que permitió justamente esa capacidad de tener ese oxígeno, ese alto nivel de oxígeno que pues, pueden tener en el cuerpo estos grupos animales, el de poder soportar la gran cantidad de energía que se requiere justamente volar. Entonces, digamos que fue un facilitador, y esa es, digamos, la hipótesis que se maneja hoy, que fue uno de los elementos que permitieron empezar a invadir el aire. Recuerden que todo este proceso va desde la invasión, desde el origen de la vida, normalmente en medio acuático, la invasión de la Tierra, y por supuesto no podía olvidarse el aire, de los cuales estos 3 grandes grupos son los representantes como tal de ese fenómeno. Y bueno, pues el vuelo, pues, ¿como para qué es? ¿O cómo se da? Pues ¿qué importancia tiene? Porque si existe, si lo presentan, en este caso los insectos, es porque le debe representar ciertas ventajas, pero también ciertos retos para poder realizarlo como tal. Incluso dentro de los insectos, la forma de volar es muy distinta entre diferentes grupos. Aquí vemos un esquema pues muy ilustrativo de cómo incluso la forma de manejar las alas, por ejemplo, de una polilla halcón que se le llama, que es uno de los insectos más usados para estudiar el vuelo entre los insectos.
Es muy diferente a lo que observamos con respecto a una libélula. Y estas diferencias justamente las vamos a ver a continuación. Para empezar, tenemos que pensar que se necesita músculos muy especializados o dedicados precisamente al vuelo. De hecho, los insectos más antiguos, o normalmente llamados más primitivos, tenían asociados unos músculos directamente a las alas. Me he obviado un poco las teorías del origen de las alas por cuestiones de tiempo, pero en realidad hay más o menos son cuatro teorías que tratan de explicar el origen de las alas, que son a través de proyecciones del pronoto, de quillas o normalmente algunas proyecciones que se puedan dar en el cuerpo para formar las alas, etcétera. Son cuatro elementales. Pero bueno, vámonos rápidamente a la parte de los músculos, en las cuales estaban directamente asociados a ellos y era lo que les permitía volar. Son capaces de tener un vuelo eficiente y, como veremos más adelante, pues al final de cuentas cumplen sus funciones, como los podemos ver en las libélulas, por ejemplo. Sin embargo, ya en insectos no más evolucionados, sino más recientes, que es la gran mayoría, ya tienen asociados principalmente músculos indirectos del vuelo. Podría parecer que lo ideal sería lo contrario, que cuando son directos es mejor, pero no, en realidad si lo analizamos, el poder utilizar estos mecanismos de músculos que van desde la parte torácica a la ventral, contrayendo y empujando la caja que sería el cuerpo de los insectos, en relación a otros músculos que van de manera longitudinal en el cuerpo, que también al momento de expandirse hacen que se expanda esta parte del cuerpo o se contraiga, se está aprovechando también, por decirlo así, la flexibilidad del mismo cuerpo apoyando el movimiento de las alas. Entonces ya estamos viendo no solamente un fenómeno estrictamente fisiológico como sería la contracción de los músculos, sino también un aspecto físico, el aprovechar incluso el mismo cuerpo para facilitar el vuelo. Obviamente también para estos movimientos complejos de las alas se asocian otros tipos de músculos, como son los músculos pleurales. Ustedes recordarán que las pleuras son las placas laterales del cuerpo de los insectos. Vamos a recordar un poco la anatomía. Tergum o tergitos en la parte dorsal, sternum o esternitos, lo pueden acordar por nuestro esternón, es la misma raíz, que es la parte ventral, y las laterales son las pleuras. Así pueden ubicar a qué se refieren los nombres de cada uno de los músculos, de dónde a dónde van. Entonces, en el caso de los músculos pleurales, obviamente son músculos asociados a las pleuras y que permiten tener un poco más de complejidad en el movimiento de las alas. También pues se requiere, porque además ustedes vean, el cuerpo, la mayoría del cuerpo de los insectos no es precisamente lo más aerodinámico posible. Algunos, como también veremos adelante, algunos insectos para los ingenieros son cuerpos que pues, no son diseñados para volar, pero vuelan. Entonces, se necesitan muchas adaptaciones y una de ellos también es la transformación en los músculos. En primer lugar, el músculo sincrónico, que es como el que tenemos nosotros, a un estímulo tenemos una respuesta. Lo movemos, bajamos los brazos, movemos los labios, pero es un estímulo para cada respuesta. A veces muy rápido, sí, pero es uno solo. En el caso de los insectos se dio un fenómeno, así como digamos el basquetbolista que para hacer rebotar la pelota tiene que impulsarla cada vez. Pero en el caso de los músculos asincrónicos, sobre todo con insectos más actuales, normalmente a un estímulo se obtienen varias respuestas. Es como precisamente arrojar la pelota y esta pelota rebota. Entonces tienen varias respuestas y eso permite también que sea más eficiente y más rápido el vuelo con mayor ahorro energético también. Porque recuerden que todos estos impulsos requieren energía, requieren obviamente la saturación de canales de calcio, por llamarle, meternos un poco los términos fisiológicos. Y aquí tenemos una imagen más o menos de cómo se reparten estas estructuras en los diferentes grupos. Decíamos hace un rato los Paleóptera, que son normalmente las efímeras, por ejemplo, las libélulas o cabitos del diablo. Normalmente tenían musculatura directa. Y a los que llamamos Polineóptera, que ya son grupos más recientes en los que tenemos, ya saben ustedes, los grillos, ya más las tijerillas, etcétera, ya llegan desde una musculatura mixta, en la cual se combina tanto la musculatura directa con un primer desarrollo de la musculatura indirecta. Y ya, digamos, de los grupos paurometábolos, insectos paurometábolos,
más avanzados, más recientes, que son considerados dentro del grupo de Paraneoptera. Ya incluso estamos incluyendo las chinches, estamos incluyendo los trips, las cigarras. Ya tenemos incluso musculatura indirecta asociada, ya es más compleja. En este caso, bueno, aquí vale la pena mencionar que aún, bueno, obviamente aquí tenemos un ciclo de vida distinto a los de los holometábolos, pero sin embargo comparten esta característica de tener esta musculatura indirecta. Y aún dentro de ellos hay diferentes grupos que ya tienen la capacidad, o bueno, ya tienen integrados los músculos asincrónicos. Dentro de los Paraneoptera tenemos precisamente los trips, los tisanuros o los ocópteros también. Y por el lado de los holometábolos, los insectos que ya tienen músculos asincrónicos son los himenópteros, en los que bueno, tenemos a las abejas, las hormigas, etcétera. Los coleópteros, todo el gran grupo, nada más la quinta parte de los seres vivos, que son todos los escarabajos, gorgojos, etcétera. Y por supuesto los dípteros, moscas, mosquitos también, y otros parientes cercanos. Entonces, así es más o menos como se reparten. Y como vamos a ver más adelante, esto se va a también ver reflejado en la forma en que utilizan el vuelo. Con ellos también, dentro de los insectos, como ya vimos incluso en unas imágenes anteriores, la forma en que se desempeñan las alas anteriores y posteriores, o protorácicas y mesotorácicas, como normalmente se les refiere de manera más técnica, es diferente. Mientras que veíamos en la libélula que prácticamente se mueven de manera independiente el par de adelante como en el de atrás, ya podemos ver en las abejas o vemos en las mariposas, que son los ejemplos que he considerado ilustrar aquí, que hay cierta sincronía y cierta engranaje, por llamarle así, o anclaje, como se menciona en la diapositiva, de estas alas y que le trae una ventaja muy particular, que también vamos a mencionar. ¿Cómo lo logran? A través de ciertas extensiones precisamente de las alas que les permiten engancharse. Por el lado de las abejas, por ejemplo, los himenópteros en general, lo que llaman la muli, que es como una especie de cepillo que forma una especie como del sistema que ahora manejamos mucho con el velcro o el contactel, o como le llamen de manera comercial, algo muy similar. O en el caso de los lepidópteros, hay dos grandes grupos. Unos tienen una pequeña proyección en las alas anteriores, que se llama yugo, que son los Hemoneura, que son normalmente cierto grupo de mariposas. Y otro, que también ya es de las más nuevas, más actuales, los Centenaura, que normalmente se llaman así porque la nervadura de los dos pares de alas es bastante diferente. Y tienen, en este caso, en el ala posterior, también un pequeño filamento que permite con el movimiento jalar una ala con respecto a la otra y se llama frénulo. Esto solamente como para un brevario terminológico, pero lo importante es entender cómo se mueven unos con otros. ¿Y cuál es la ventaja? Recordemos que precisamente también para que puedan volar se necesitan generar estos vórtices de viento, o como vamos a llamarlo, como pequeñas corrientes hacia su cuerpo y bajo su cuerpo para que se puedan elevar y moverse. Cuando las alas están sincronizadas e incluso se mueven en conjunto, ustedes pueden verlo en la ilustración abajo de la abeja, se generan más vórtices que no forzosamente quiere decir que sea más fuerza, pero al menos sí pueden permitir un mayor control también de ese movimiento del vuelo. O sea que si es mucho más eficiente, se generan más corrientes que al mismo tiempo el insecto puede manejar de una mejor manera para poderse desplazar también de una manera más controlada y más eficiente. Y aquí es como vemos incluso cómo se da esa formación en una abeja a través de ese movimiento que tienen de las alas, de esas corrientes con las cuales o se desplazan hacia arriba o hacia el frente, principalmente. Pero incluso hay algunos aspectos muy interesantes. En el caso, estas sí ya son investigaciones muy nuevas. De hecho, esta investigación empezó hace cerca de 4 años acerca del vuelo de los mosquitos, que es muy particular. Además del tradicional sistema de vórtices que maneja la mayoría de los insectos, tienen dos sistemas más que, bueno, a lo mejor es un poco complejo explicarlo aquí porque tiene algunos aspectos físicos muy interesantes, pero hecho de una manera más o menos simple es que son capaces de aprovechar los vórtices independientes de cada una de sus alas, lo que les permite incluso generar una frecuencia de batido de alas mucho más altos que en cierta forma, bueno, y directamente, es lo que nosotros vemos reflejado con ese zumbido también típico de las moscas, justamente. De los mosquitos, mejor dicho, quiero decir. Entonces sí es muy particular. De hecho,
Se decía que son los mosquitos de los insectos menos, entre comillas, que podrían ser menos aptos para volar, porque para la dimensión y forma de su cuerpo, el tamaño de sus alas era demasiado pequeño. Sin embargo, son extremadamente eficientes para volar debido a estas otras características que les permitieron hacerse más eficientes. Aún el día de hoy se discute cómo se dio esta adaptación, que es particular de los mosquitos, nada más, prácticamente. ¿Qué ventajas se tiene el poder volar? Por un lado, hay algunos positivos gracias al vuelo y sobre todo también aprovechando las corrientes del viento. Es posible que muchos insectos, sin gasto demasiado alto de energía, puedan desplazarse en grandes distancias. Ejemplos clásicos, la mariposa monarca, pero por ejemplo podemos pensar también en las langostas, o pensemos también, ahí se dice que una de las organismos que más, hay algunas especies de insectos que llegan a viajar por muy, muy largas distancias, como algunos himenópteros también, bueno, principalmente avispas, por ejemplo. O también puede tener algunos ciertos efectos que pueden percibir negativo el insecto. Hay insectos que, la mayoría incluso de los voladores que tenemos incluso en relación a nivel urbano, como moscas y mosquitos, a velocidades del viento superiores a 10 kilómetros por hora, suelen buscar mejor refugiarse, ya sea en áreas internas o en arbustos, en los árboles que están en el exterior. Ese, por ejemplo, es un dato importante para cuando hacemos la inspección de control de plagas, o previo a nuestro plan de control de plagas. Bueno, lo ideal cuando tenemos este tipo de situaciones con insectos voladores, en lugar de salir en el momento que están con mayor actividad y que nos están volando alrededor, que pues, lo único que nos dice es que hay muchos, pero no nos dice nada de los sitios específicos donde los puedo atacar, mejor busco hacer la inspección justamente cuando no están volando. Y me da perfectamente idea de dónde puedo hacer, si hablamos ya de un tratamiento, de manera más focalizada y no tan al azar, más profesional incluso. Entonces, esto es muy importante. Algo muy curioso es que incluso el mismo mosquito del que hablamos hace un rato, son capaces de volar en plena lluvia, pero de manera muy curiosa, cuando hay neblina no pueden. Este es algo bien interesante. Cuando hay neblina, ustedes obsérvenlo, los mosquitos prácticamente no vuelan. Tienen cierto efecto, se habla que es un efecto similar a lo que sucede con los aviones cuando tratan de volar cuando hay neblina, es un efecto muy similar. ¿Cuáles son las funciones justamente del vuelo? Bueno, por un lado ya hablábamos la movilidad, y aquí tenemos tres tipos de movilidad. Por un lado, la movilidad como tal, en la cual el insecto se mueve alrededor de su mismo ámbito natural, es decir, cierta área invade, que por supuesto suele ser flexible, no crean que hay una frontera, pero digamos hay un promedio de un radio en el cual se mueven, que normalmente está relacionado pues, donde están sus sitios de refugio, donde están sus sitios de reproducción y sus sitios de alimentación principalmente. Eso es lo que establece en cierta forma el ámbito natural. Con ciertas situaciones suelen moverse hacia otros lugares, y entonces en esos casos ya estamos hablando de una dispersión, en lo que están ampliando su rango de distribución, que puede ser muy amplio. Bueno, vemos el ejemplo de los mosquitos, por ejemplo, cómo se han llegado a ampliar justamente su distribución sin que forzosamente dejen las anteriores. Suele suceder que ocurra un fenómeno de aislamiento o separación, que esa población que creció se aísle. Y entonces sí se llegan a formar poblaciones separadas que después de muchos años tendrán su propia independencia, valga la expresión. Pero normalmente esa es la función de la dispersión, ampliar la distribución, normalmente buscando nuevos sitios de alimentación. Es frecuente que se dé cuando la población ya ha crecido demasiado, entonces busquen invadir nuevas áreas, y que es una de las razones por las que precisamente las plagas se vuelven plagas, porque empiezan a invadir esas áreas justamente. Normalmente en algunos textos ustedes van a encontrar este término, sobre todo en términos de ecología como tal. Este término lo van a encontrar como vagilidad, justamente, la capacidad que tienen estos organismos de dispersarse en determinadas áreas, que es uno de los fenómenos que a la larga puede darnos la especiación. Otra que se llama vicarianza, que es cuando se separan las áreas. Y al final de cuentas a veces están relacionadas unas con las otras. Otro fenómeno que también representa la dispersión a grandes distancias es la migración. Pero en este caso, más que simplemente ampliarse, ya tiene un factor que tiene que ver con la reproducción. De tal manera que suele ser programada, suele ser periódica, como se menciona en la imagen, y además normalmente las poblaciones que se vuelven residentes, que no viajan, que se quedan ahí,
suelen ser morfológicamente, incluso fisiológicamente diferentes, muy diferentes incluso, anatómicamente, que incluso puede llegar a parecerse que son a veces hasta especies diferentes, pero son la misma, que las que vuelan, las que viajan a largas distancias. Incluso llegan a alimentarse cosas diferentes. Entonces, es un fenómeno muy distinto, pero que también tiene que ver con el vuelo. Otras funciones del vuelo también es obviamente la alimentación, el movimiento hacia la búsqueda de los alimentos, llámese sangre, llámese agua, llámese néctar de las flores en general. Obviamente siempre asociado con los órganos de los sentidos y otras capacidades que tienen también los insectos de poder detectar dónde está esa fuente de alimento. Por ejemplo, el caso de los insectos, la detección del CO2, por ejemplo. Perdón, aquí debió quedar en subíndice, pero quedó así. La termorregulación también es bien importante. Desde el simple hábito que ustedes seguramente han visto las mariposas cuando se llegan a posar y se quedan abriendo y cerrando las alas expuestas al sol, o las moscas, de hecho ese es un hábito que tienen muy frecuentemente, en cierta hora del día van y reposan a sitios donde da el sol directamente. Pero por un rato, porque también un exceso de temperatura puede ser negativo para su fisiología. Entonces, conforme podemos llamarle carga en pila, digámoslo así, se mantienen termorregulando, pero también pensemos que el vuelo genera mucho calor, pero no podría ser suficiente si no es suficiente para muchas veces para sus funciones fisiológicas, o también como mencionaba hace un rato, puede ser negativo. Entonces muchos insectos, sobre todo los llamados heterotermos, que son aquellos que son hasta cierto punto capaces de regular su propia temperatura, contrario a lo que también aquí siempre se había comentado, que se pensaba que todos los insectos eran ectotermos o poiquilotermos. No, no es así. Hay muchos grupos, muchos insectos que son llamados heterotermos, no tanto homeotermos como nosotros, que ya es un aspecto fisiológico distinto, pero se llama heterotermos porque tiene esa capacidad a través de cierto sistema asociado con su sistema de ventilador, o como quien le llama a veces respiratorio, pero en realidad su nombre es ventilador, y además con el sistema de la musculatura de las alas y generación de calor en el vuelo, poder regular también su temperatura. Y también, obviamente, la producción no podemos olvidar que también está relacionada. Conocemos miles de ejemplos, los enjambres de esos mosquitos, que normalmente son una o dos hembras que están por ahí y rodeadas de muchos machos, buscándolos copular, justamente, o los vuelos nupciales que ya conocemos, por ejemplo, de las hormigas. Obviamente está asociado a aspectos de atracción, incluso relacionados, por ejemplo, con feromonas. No es lo mismo la capacidad de atracción de una feromona, por ejemplo, en palomillas, que pueden ser de varios kilómetros. A lo mejor la atracción de una feromona de unas moscas, que apenas puede ser de 1,5 metros, 1 metro, cuando mucho. Entonces ahí hay gran diferencia. De hecho, hasta lo pueden adivinar hasta por la forma de la antena. No es lo mismo esa antena plumosa que parece radar en una palomilla a esa pequeña antena aristada que tienen las moscas. Pues están adaptadas perfectamente para lo que requieren, no necesitan más. Y obviamente también para buscar los sitios de oviposición, como sucede, nuevamente pongo el ejemplo de las moscas, cuando por ejemplo van buscando los lugares donde pueda haber desechos orgánicos para poder colocar los huevecillos y garantizar que las larvas que salgan de sus huevecillos tengan de dónde alimentarse. Otra de los beneficios es la famosa huida, que es una estrategia de defensa típica de los insectos, que se da de diferentes maneras. Muchos quizá conozcan, sobre todo quienes están acá en Latinoamérica y sobre todo más cerca hacia Mesoamérica, aunque también lo hay hacia Sudamérica, todo este grupo de mariposas de los morfos, morfo azul, morfo blanco, etcétera, que tienen como característica que tienen un vuelo errático, pero además, conforme van agitando las alas, dan un patrón de luz como de flash, que es justamente lo que se llama luz la coloración de relámpago. Además de que, bueno, cuando se posan, aparentan tener así como ojos de búho, pero bueno, es otra cuestión aparte. Pero en la que se refiere al vuelo, ese vuelo tan errático y que da esa coloración de flash al abrir y cerrar las alas, y que además tienen cierta cambios de tono de color, genera distracción y confusión en los depredadores. Entonces no necesitan ni siquiera volar rápido, basta con ese vuelo azaroso que tienen, aparentemente azaroso, y con ese movimiento que el depredador no sabe hacia dónde ir, se desconcierta. También, por ejemplo, lo hemos visto con saltamontes, como al volar, dar ese salto y apoyarse con las alas, ven las alas posteriormente tienen colores muy vivos y tienen ese mismo fenómeno de coloración flash, llamémoslo así.
Bueno, la coloración aposemática se refiere a aquella coloración muy viva, justamente que representa cierta advertencia de una u otra manera hacia los depredadores. Esto también tiene que ver con otros fenómenos como el mimetismo, pero que yo creo que lo tomaremos o lo tocaremos en alguna otra charla porque no es el tema de esta ocasión. O bueno, pues el ejemplo clásico de las cucarachas mismas, que aunque su hábito normalmente es el de huir corriendo, e incluso de una manera, ahí hay cierta similitud con la forma en que huyen los roedores. También las cucarachas tienen rutas fijas para escapar, y las tienen incluso hasta memorizadas, también las cucarachas los tienen, pero en situaciones ya de que se sienten acorraladas o no pueden irse a ningún otro lado, llegan a volar y lo pueden hacer aunque sea de manera muy corta o para desplazarse de un lugar a otro, vuelos cortos normalmente, pero son capaces de hacerlo como tal. Y aquí con eso vamos hacia lo que es la navegación justamente de los insectos. También para orientarse, normalmente con los insectos diurnos, suelen guiarse con el grado con el que incide la luz solar sobre la Tierra, que es en promedio 90 grados. Y esto los puede guiar gracias a pequeñas sedas, mal llamados pelos. Pequeñas sedas que están en los ojos de estos insectos y les permiten detectar este ángulo con el cual se proyecta una sombra en su ojo y con eso se guían para saber en qué dirección volar. Y esto también explica el famoso fenómeno de la bolsa de agua, que no tiene nada que ver con que se ven grandes y que se asustan. En realidad es una tontería, eso es un mito. En realidad es porque la luz solar incide en un momento dado en esta bolsa y se refracta. Esto genera confusión en el insecto y normalmente lo que buscan es dejar de volar y buscar posarse de manera cercana. Después se acostumbran, por supuesto, porque esta refracción no solamente se da con bolsas de agua, se da en la naturaleza con las gotas de rocío, después de lluvia. Entonces se acostumbran y después este famoso método de control natural deja de funcionar. Déjame ver aquí. También relacionado con la luz, ya que hablamos de la luz del sol, obviamente sabemos que se descompone en colores y también los colores son clave para entender qué puede atraer o no a estos insectos como tal. Aquí vemos la imagen de sobre todo dípteros, diferentes grupos de dípteros, como los culícidos, los simúlidos, los tabánidos, bueno, la mosca brava, por ejemplo, de los corrales que le llaman, que es muy frecuente en área pecuaria, pero también de repente nos podemos encontrar, sea cerca de las áreas urbanas, o al menos rurales, y la mosca doméstica sobre todo. Vean cómo, si bien hay cierto patrón de ciertas coloraciones que sí suelen atraer a casi todos, por ejemplo la coloración azul, o, en algunos casos algunas coloraciones que para unos es atractivo, hablemos del rojo por ejemplo, que puede ser muy atractivo o puede ser llamativo en un momento dado para mosquitos, para simúlidos, para tabánidos. Nuevamente, por ejemplo, para la mosca doméstica puede ser un repelente, por ejemplo. O incluso aquí esto es bien interesante, como siendo tan cercanos en la gama de colores el azul y el púrpura, a nivel del azul puede generar atracción y ya llegándose a la parte púrpura puede funcionar como una repelencia, justamente. Entonces es importante visualizar qué tipo de coloración también debemos usar, por ejemplo, en las iluminaciones artificiales que se utilicen, que se apliquen en las diferentes plantas o con nuestros clientes para favorecer ya sea la atracción de los insectos para poder hacer el monitoreo o su repulsión para prevenir que no ingresen a las plantas. Incluso fenómenos muy interesantes, como se ha visto que, por ejemplo, un patrón amarillo totalmente liso puede tener un efecto repelente para la mayoría de los insectos. Pero en cuanto hay un factor de contraste, ya sea que con puntos, con líneas, como esta cuadrícula que vemos en la imagen, suele ser atractivo. Es algo bastante interesante y eso también por eso explica que muchas de las placas que se van a utilizar, además de la ventaja que tienen, como veremos también, para poder hacer un mejor análisis de tendencias, también favorecen esta atracción como tal. Entonces, si visualizamos todo lo que es este rango de visión que está planteado para el humano esencialmente, rompe un poco con la típica imagen en línea de las diferentes longitudes de onda y esto es porque también se basa en el factor apreciación. Porque aunque sí hay cierto rango de longitud de onda, hay veces que más bien la percepción del color es lo más importante más que el rango de longitud de onda.
Y aquí, por ejemplo, se ha observado que precisamente dentro de insectos, el rango que suele ser menos distinguido por los insectos es justamente este rango entre los azules y verde azules, que pues suelen ser prácticamente o repelentes o no tan atractivos para los insectos. Y esto de la percepción es un poco como el fenómeno este que todos ustedes conocen, el del famoso color del vestido, que ya me platicarán ustedes quién lo ve blanco con dorado o quién lo ve azul con negro, varía de las personas, incluso por ahí otros ejercicios que sí tienen sus explicaciones, pero que también incluso es real, incluso dentro de nosotros los humanos, la percepción del color es muy distinta entre la mujer y el hombre. La mujer percibe una mayor gama de diferencia de tonos, mientras que el hombre no tanto. Se dice que puede percibir un poquito más aspectos que tienen que ver con las formas. Y esto, aunque no lo crean, pues sucede también en los insectos. Aquí podemos ver una comparación al lado derecho, lo que son las percepciones de los rangos de color que pueden percibir los roedores y los humanos. Y en el lado izquierdo, ustedes pueden ver la parte justamente de la mosca doméstica, puesta como ejemplo, cómo tienen varios rangos de tonalidades que en combinación le generan la forma o la visión que tienen y que de esa manera les permiten reconocer lo que les rodea como tal. Entonces, bueno, este sirva también de ejemplo también para visualizar hasta la diferencia que tenemos hasta con los roedores, otra plaga que por supuesto no es voladora y que los murciélagos no son ratones voladores. Ya recuerden ustedes, son una derivación de nosotros los primates, muy distinto, parientes cercanos, haciendo la referencia. Y esto también tiene algo curioso, también, algo interesante. Este mayor rango que tienen las hembras en comparación con el caso de los machos y las moscas genera un tipo de comportamiento también interesante. Normalmente el macho, si bien tiene una menor capacidad de visualizar los tonos de color, es mucho más eficiente en detectar movimiento. Y esto se explica incluso también a nivel reproductivo, porque se han hecho experimentos en los que se arrojaba una pequeña piedrecilla y que los moscas macho iban sobre ella pensando que era una hembra con la que va a copular. Entonces, la reacción es más instantánea, es realmente el macho el que busca a la hembra y reacciona más al movimiento, más que la hembra, pero la hembra reacciona más a los diferentes tonos de color. Y hablando de colores, bueno, aquí tenemos algunos colores que nos sirven ahora para ilustrar lo que ahora, bueno, lo que no es de ahora, no es algo nuevo, en realidad simplemente apenas lo estamos retomando, debería ser el manejo integral de plagas. Ya sé que estamos acostumbrados a siempre ver la lista de que si inspección, medidas no físicas, físicas, etcétera. Este en realidad, si ustedes se fijan, no es tan diferente a aquel, pero sí nos lo marca como un ciclo de mejora continua, como lo debe ser un manejo integral de plagas. Veámoslo desde el punto de vista económico. Si nos están contratando para controlar plagas y a lo largo del tiempo seguimos haciendo el mismo servicio, pues definitivamente no estamos viendo un verdadero control de plagas ni un verdadero servicio eficiente, sino que este tiene que transformarse después en un manejo preventivo justamente de las plagas y solamente se logra haciendo una depuración y una evaluación como tal de nuestro propio servicio de control de plagas. Y es ese punto en el que vamos a tomar. Justamente esta mejora continua es la base para un mejor control de plagas o manejo integrado de plagas y se fundamenta en el poder hacer el mejor monitoreo y evaluación de nuestros resultados de cada uno de nuestros servicios. Entonces, de ahí es donde partimos para hablar de lo que es la evaluación de nuestro servicio de control de plagas. Desde la efectividad, que recuerden que al final no se mide ni porque se mate mayor cantidad de insectos, ni porque sea más impresionante, ni que se aplique mucho más plaguicida, o que la gente no pueda respirar por la cantidad de nebulización que hemos aplicado. No, así no es como se mide la efectividad. La efectividad es en primer lugar, que dejamos de ver evidencias, ya sea directas o indirectas de la plaga, ya sea al insecto mismo o sus larvas, sus sexuras, etcétera, o los aspectos indirectos, que pueden ser las mismas excretas, daños como tal, contaminación, no vemos al bicho, pero vemos el efecto de que estuvo ahí, también son importantes. Y esos son datos que debemos tomar para nuestros análisis de tendencias, justamente. Es muy importante aprender a tomar datos más allá de meramente el insecto. Y por eso también, valga el comentario aquí al margen, es muy importante que cuando prestemos un servicio de control de plagas, realmente sepamos
¿cuál es el efecto de la presencia de la plaga para el cliente? La mayoría de las veces no es simplemente la presencia de la plaga. Pueden ser transmisión de enfermedades, puede ser fallas o daño a la inocuidad del alimento. Puede ser posible contaminación, porque por ejemplo en un hospital, transmisión de enfermedades hospitalarias. Tenemos que determinar realmente cuál es el factor para poder enfocar mejor el servicio de control de plagas. ¿Cómo podemos prevenirlo? También hay varias medidas, sobre todo hablando de insectos voladores, pero aunque no lo crean, también se aplica a los rastreros. Por ejemplo, las famosas cortinas de viento, las cuales también están reguladas y bueno, se establece que una forma de evaluar que funcionan realmente como esperamos es poder tomar, por ejemplo, un anemómetro, que es un instrumento muy económico además, por cierto, y que recomiendo que el control de plagas ya debería tenerlo dentro de su equipo normal, porque sirve de mucho, no solamente para esto. Pero en este caso, se deben tomar a una temperatura al menos de 90 centímetros del piso, tanto en los extremos como en la parte central de la cortina, la velocidad del viento. Y esta no debería ser menor a 29 kilómetros por hora. En el caso de que ya lo detectáramos a una velocidad menor, muy probablemente esta cortina de viento no nos va a funcionar para prevenir el ingreso de insectos, definitivamente. También el manejo de las presiones diferenciales, ya sea positivas, sobre todo en áreas delicadas de proceso, etcétera, o negativas en las áreas de servicio, en áreas comunes. Poder medirlas también, aunque hay equipos especialmente diseñados para medir este diferencial, nosotros de manera práctica y simple podemos usar también este anemómetro que ya usamos la vez pasada, simplemente colocándonos en el ingreso de una puerta, normalmente yendo de la parte, viniendo el viento de la parte delicada, las áreas blancas, el interior del consultorio, el interior del área de proceso de alimentos hacia el exterior, debería sentirse una corriente en ese sentido, y que fuera al menos de 0.7 kilómetros por hora. También no debe ser excesiva porque puede ocasionar problemas para la apertura de puertas y otro tipo de detalles. Pero más o menos una velocidad mínima de 0.7 kilómetros por hora puede hablarnos de que sea ya una buena, de manera al menos superficial, una buena presión positiva de la parte delicada hacia las partes generales. Hablemos nuevamente de la luz. También recordemos que la percepción de los colores es distinto en los humanos, también como en los insectos. Normalmente nuestra visibilidad más recorrida hacia la parte de los rojos, sin llegar propiamente al infrarrojo que ya no es percibible por nosotros, perdonen ustedes, y por la parte de los insectos, más bien moviéndose hacia la luz ultravioleta, que eso nos explica el por qué se llega a utilizar tanto justamente para las trampas de luz. Y recuerdo también que el manejo de la iluminación de entrada y de inicio puede ser una de las mejores herramientas como parte del manejo integral de plagas. Recordemos que el manejo integral de plagas no es solamente aplicación de plaguicidas, sino es un todo. Y una de las más medidas es el manejo de la iluminación. Por ejemplo, el manejar en exteriores y periferia luces mercuriales, incandescentes o fluorescentes, mientras que las luces compactas, como las FL que le llaman, o los halógenos, las de vapor de sodio en interiores que tienen menor capacidad e incluso en algunos casos, dependiendo del color, algún efecto repelente de los insectos, nos pueden favorecer el mantenerlas alejados de esa área. Y por otro lado, aquellas que están exteriores, poder atraerlas a esas áreas donde nos ocasionan tantos problemas y que preferimos que estén en ese lado y no en el área donde nos causen los daños. Y vamos nuevamente con la luz, el uso de las trampas de luz. Es una de las mejores herramientas, entre otras, pero es una de las mejores herramientas para poder evaluar justamente qué tan bien vamos en el servicio de control de plagas. Con todo lo que la gente piensa, no es tanto que se utilicen para controlar. Así que el poner muchas trampas no quiere decir que vamos a hacer un supercontrol. Simplemente vamos a invertir más y normalmente cuando se llegan a poner muchas, precisamente por la cantidad de trampas, ya la gente, pues, lo que son las placas, las retira y las tira o no toma la información muy valiosa que estamos obteniendo de esas placas. O sea, realmente a veces se desperdician estas trampas porque no se usan como se debería. Y hoy vamos a dar un ligero vistazo cómo manejarlas y aprovecharlas mejor, justamente. También estas trampas tienen ciertas recomendaciones dependiendo de algunas organizaciones y normas que ustedes conocen que también les aplican. Por ejemplo, AIB, BRC, FCC, que ya saben que está más asociada a lo de ISO 22000, FCC ISO 22000.
son casi pareadas. Al final de cuentas FCC utiliza ISO 22000 como tal, NSF, Primus o SQF. Y vamos a ver de manera muy rápida algunas de las diferencias y van a ver que en realidad hay más cosas en común que diferencias. En la colocación, cuando se llega a mencionar una distancia, que no siempre se menciona como lo pueden ver, normalmente se recomienda que sean alejadas de áreas delicadas o donde se manejan los alimentos esencialmente. Cuando se llega a mencionar una distancia como en NSF o en el caso de AIB o Primus, esta no debe ser menor a los 3 metros de donde está el alimento expuesto. En el caso de la frecuencia del servicio, también la mayoría de las veces se menciona, en primer lugar, que sea periódica, pero también, sobre todo, porque pues, en el caso de BRC, bueno, que sea derivada, o como también se menciona en SQF, derivada de nuestro mismo trabajo. Idealmente, y por supuesto para sacarle mejor provecho, siempre es recomendable que esto sea periódico y muy, muy formal. Si decimos que los vamos a inspeccionar cada semana, religiosamente cada semana. Si decimos que lo vamos a hacer cada 3 días, religiosamente cada 3 días. Y esto tiene que estar especificado en el programa. ¿Por qué es así? Porque los datos que tenemos ahí tienen que ser comparables a los de la siguiente toma y la de la siguiente toma. Si dejamos pasar demasiado tiempo entre una toma y otra y son diferentes, los resultados que obtengamos de una lectura, por decir algo de principio de enero, y después tomamos otra vez principios de febrero, pero nos adelantamos y a mediados de febrero volvemos a hacer una toma o intercambio, o nos vamos hasta la mitad de febrero, ya estamos modificando ese periodo de tiempo y ya los datos no son comparables y no son útiles. Por eso tenemos que ser muy formales en el tiempo que tengamos que hacer esa revisión. Y ya lo verán también por qué. Y en el caso de las lámparas igual. Normalmente se recomienda que sean inastillables principalmente. O en el caso de que sí sean de cristal, deben estar incluidas en el programa de manejo de vidrio. Entonces, para ahorrarnos eso, simplemente pues, la recomendación es que utilicen inastillables y se ahorran una parte justamente de estos requerimientos de estos organismos. También otro aspecto, normalmente sí algunos auditores llegan a sugerir la colocación después de ciertas distancias, pero también es una especie de herencia de una mala comprensión de las recomendaciones generales de control de plagas real. Como sucede, por ejemplo, con los cebaderos de roedores, que también siempre se habla que estén entre cada 6 y 7 metros. En realidad, todo debe estar en función del análisis de riesgos también, y en este caso de las lámparas de luz, de los sitios en donde nosotros, de acuerdo a nuestra inspección, determinemos que sean las áreas de posible invasión o ingreso por parte de los insectos, y nos va a servir para corroborar o comprobar que no están ingresando o en qué cantidades están ingresando. Hablemos de esclusas, hablemos de ventanas, hablemos de huecos que a veces hay en las puertas. Aquellos sitios de riesgo, ahí tenemos que poner justamente una trampa de luz, de preferencia hasta donde sea posible, pero de preferencia siempre a la misma altura, y muy recomendable todos, absolutamente todos, del mismo modelo y con el mismo tiempo de renovación de las lámparas. O sea, deben ser todas homogéneas, todas parejas. Si se cambia la lámpara en una, se cambian en todas. Es lo ideal. Esto es lo que se debe hacer para mantener esa homogeneidad en la toma de lectura. Recordemos que lo que estamos haciendo es tomar lectura de nuestro servicio. Estamos midiendo nuestro servicio. Si no lo hacemos preciso, la medición es incorrecta. Si queremos medir algo y lo hacemos solamente con cuartas, pues obviamente si alguien lo mide y tiene la mano más grande que otra persona, pues la medida no va a ser comparable. Entonces es lo mismo que sucede aquí. Las trampas tienen que tener un modelo y con la renovación de lámparas también al mismo tiempo. También se recomienda que sean de preferencia metálicas, porque además, pues como muchos de los materiales que se manejan hoy en la industria de alimentos, el acero inoxidable es fundamental. Permite menos la generación de pequeños huecos que puedan generar el que se acumulen algunos patógenos. Recordemos que al final de cuentas, por un tiempo, lo que vamos a tener en esas trampas son cadáveres. Entonces, puede haber la presencia de microorganismos que puedan generar daños o contaminación, por ejemplo, en los alimentos. Entonces, idealmente que sean lámparas preferentemente metálicas, de acero inoxidable, por ejemplo, para que puedan limpiarse también bien y no resulten tan afectadas también con las sustancias que se utilizan para la desinfección. Lo que mencionábamos, las distancias, a pesar de que
y hace un rato lo mencionaba, una palomilla puede sentirse atraída por largas distancias, no solamente por las feromonas, sino también por la luz, hasta 30 metros, por ejemplo, muchos de los insectos. Las moscas, que a veces por la cuestión luz, por feromonas son como metro, metro y medio, pero por luz alrededor de 6, 7 metros, no quiere decir que vamos a poner una trampa cada 6, 7 metros. No. Recuerden, es solamente en los sitios críticos donde vamos a medir la eficacia de las medidas preventivas del ingreso de las plagas. Es ahí donde se colocan. Pueden tener una planta enorme y realmente dar el monitoreo con 5 trampas, con 5 dispositivos. O una muy pequeña, pero que tiene muchas áreas de riesgo, necesito 20. Entonces, no está en función del tamaño de la nave, está en función de los puntos de riesgo que podamos identificar y que con otras medidas no podamos controlar. O aunque los podamos controlar, esto nos sirve para medir si realmente esas medidas nos están funcionando. También normalmente a una altura de entre 1 metro y 2, normalmente entre 1,5 metros y 1,80 es la altura ideal, no porque no llegan a volar más alto o más bajo los insectos, sino es un rango promedio en el cual se mueve la mayoría. Entonces obviamente nuestras muestras serán más representativas. Lo que mencionaba, hay que estarlas cambiando porque un insecto muerto empieza a honguearse y a descomponerse y a volverse un foco infeccioso. Entonces también nuestro periodo de renovación de cebaderos no debe ser demasiado prolongado, porque vamos a favorecer la descomposición de los cadáveres de insectos que estemos atrapando. Debe ser lo más frecuente posible. Claro, tampoco diario, digamos, de manera práctica ni vamos a obtener unos datos que nos puedan servir para hacer análisis demasiado efectivos, ni tan largos que pues, ahí cuando me acuerde, sino en realidad cada 15 días o en situaciones en las que estamos somos controlados cada mes, puede ser de manera práctica. Porque recuerden, y quiero insistir en eso, lo que estamos haciendo es tomar una muestra. No estamos queriendo capturar todos los insectos. Esto no es posible. En realidad, y entonces nos estamos engañando nosotros solos. O sea, estamos tomando una muestra realmente de nuestro trabajo. Y por eso tenemos también que ser muy críticos en nosotros. Estas capturas, aprovecharlas, tenerlas bien identificadas de la trampa A1, la clave que ustedes utilicen, tener bien ubicado de dónde la tomaron para poder estar convencidos de que la lectura que van a hacer de esa placa corresponde al sitio crítico de control que ustedes habían identificado y poder hacer una medida a lo largo del tiempo, que es parte de lo que se pide en los análisis de tendencias. Muchos se usarán porque, bueno, entonces ahora tengo que contar todos estos insectos. No, también hay algunas medidas muy prácticas. Estas cuadrículas son muy prácticas, muy efectivas. De hecho, cuando llega a ser solamente cuadrículas, todo cuadrícula es muy práctico, porque estas nos permiten tomar muestras de nuestras muestras, por decirlo así. Entonces, en lugar de contar todos los insectos de una placa, tomar una muestra representativa, digamos, si tengo 96 cuadros, decir, bueno, voy a tonalizar un 15, un 10, un 15, aquí en el ejemplo puse 16 cuadros, porque a veces con tantas trampas, cuando terminamos, entonces vamos a decir, vamos a leer solamente 16 cuadros de esta trampa. No, y tratar de no hacerlo como nos plazca, porque tenderemos una de dos, o por flojera contar los que tengan menos, o porque nos sentimos muy buenos y contamos todos los cuadros que tengan muchos. No, utilizar un aspecto estadístico que ya todos conocemos, que es los números al azar, que bueno, en las épocas antiguas, es decir, cuando yo estaba en la escuela, en esa época antigua, se utilizaban todavía las tablas de números aleatorios, que todavía existen, pero también ya la manera de las calculadoras o los celulares tienen forma de generar números aleatorios. Lo generamos y decimos, ok, el número 1, 5, 45 de cada placa son los que voy a leer. Y esos son los que leo nada más y son los que considero para mi análisis. Estoy tomando una muestra aleatoria, lo cual estadísticamente es mucho más válido. Y además no tienen que tomarlo absolutamente todo. Incluso, bueno, aquí lo que les estoy proponiendo es incluso ahorrarles trabajo también. Y recuerden que al final de cuentas el análisis de tendencias ya es un requerimiento, ya es un debe, incluso en muchas normas, y ya debería haber sido desde hace mucho tiempo, porque es lo que nos permite evaluar que también estamos trabajando y también lo que nos permite decidir cuándo debe aplicar o no, no por calendario, sino realmente de acuerdo a mis análisis, a mi análisis de riesgos, es que yo tengo que determinar cuándo puedo o no aplicar.
Cuando realmente, incluso si quieren que lo diga de manera comercial, cómo me puedo diferenciar y tener un trabajo mucho más profesional y poder aspirar a tener clientes que también me vean como profesional. Si yo estoy cómodo haciendo trabajos nada más en casas, pues puedo seguir con mis tratamientos quincenales, darle cuentas. Pero si uno quiere realmente profesionalizarse e ir, como se dice por ahí, a las grandes ligas, tenemos que empezar a aprender a hacer más este tipo de cosas. Al final de cuentas, pues normativamente nos lo exigen. Análisis de tendencias como estos son muy comunes, las gráficas muy bonitas, de muchos colores, que la verdad es que no nos dicen absolutamente nada. O sea, tenemos así como que moscas. En primer lugar, ¿ustedes saben cuántas especies de moscas existen o cuántas pueden introducirse? Y hay veces, los he visto, reportes que dicen mosca grande y chiquita. ¿Y eso qué representa? O sea, ¿qué nos dice? Recordemos que en la parte de inspección del manejo integral de plagas, el identificar la especie es fundamental porque cada especie tiene hábitos diferentes y por lo tanto la estrategia de control debe ser diferente en cada caso. Entonces, si no las puedo identificar y no puedo contabilizar la importancia de esa especie dentro de todos los que son las que estoy detectando como problema en instalaciones, realmente mi control de plagas va a estar muy lejos de ser realmente profesional y realmente ser un MIP. Eso queda claro. También ubicar perfectamente, decíamos, estos puntos de control, vamos a llamarles así, y poder hacer esta comparación. Entonces, aquí ya nos empieza a ilustrar ciertas diferencias. Ya empiezo a ver que hay unas áreas donde tengo poca incidencia de ciertos insectos, en otras no tanto. Pero ahora todavía tengo que hacer un poco más para ir más al detalle. De nada sirve, ok, pues voy a hacer también otro de moscas y presento esto de lo que ha pasado en los últimos 6 años. Bueno, imagínense lo extendido hasta el 2021. ¿Qué me dice? Bueno, pues sí, ahí veo picos que hay más frecuentes. Yo detecté picos más frecuentes por ahí a principio de año. Hubo por ahí un caso en 2010 que fue también un pico hacia mediados, pero pues después se aplana. Pues, ¿qué puedo decir? Bueno, pues a lo mejor sí hay una cierta frecuencia estacional, pero ¿me dice algo de mi programa de control? Nada, en absoluto. No me dice realmente si voy bien, si voy mal. Es más, si yo veo esta gráfica, yo inmediatamente pienso, no se ha hecho nada. O sea, todo sigue igual a lo largo de muchos años. Entonces, la tendencia es que el controlador de plagas no ha hecho su trabajo, si yo soy el cliente. Idealmente también es ideal también el poder ilustrar especie por especie. Y a lo mejor ese pico justamente se debía a que era una especie diferente. Y en ese momento o en esas circunstancias, este pico se debió a algo que yo tengo que aprender a identificar también en inspección para trabajar sobre él y hacer justamente el control de plagas de manera más eficiente. Y ya que tengo los datos, bueno, pues también muchos son dados como el Excel. Le dice ahí haga línea de tendencia y le trazan una raya, pues inmediatamente pone, mira, la tendencia es esta porque es la que me calculó Excel. No, tampoco es así. De hecho, prácticamente ninguna de los datos que se puedan obtener de las lecturas de control de plagas, de las lámparas o de cualquier otro tipo de lecturas, tiene realmente una tendencia lineal, de un patrón lineal. Entonces, de entrada está mal hecho. Y digo, a un momento vamos a ver un ejemplo. Hay muchas formas de hacer ese análisis, existen realmente, están definidos, bueno, ya saben, primeramente lo que es el procedimiento y cómo debe hacerse el análisis de riesgos, que es en lo que se basa el análisis de tendencia como tal, están definidos en la ISO 31000 y los métodos, se acaba de publicar la nueva versión, de hecho, de la ISO 31010, en donde esta norma específicamente no es una norma certificable, bueno, ninguna de las dos son certificables, la expresión, son normalmente directrices los que obtienen la 31000 y la 31010, los métodos que se utilizan para los análisis de riesgos y por supuesto análisis de tendencias. Como ven, es una lista enorme y diferente la parte del análisis de riesgos, se recomiendan unos u otros. Algunos, la mayoría son relativamente sencillos, sobre todo si uno no rechaza tanto las matemáticas. Incluso muchos se pueden hacer también por computadora o hay programas para hacerlo. Pero también hay formas sencillas de hacerlo. Muchos de ellos también son muy simples. Es cosa de conocerlo y no es necesario utilizarlas todas. Hay que utilizar la que realmente nos sirva más. La más sencilla y que me dé la información que yo necesito. Pero existen para que ustedes lo conozcan, porque mucha gente me decía, pero es que nadie lo describe, nadie nos dice dónde hay. Ahí están publicadas y de hecho se acaban de actualizar.
recuerden lo que yo les comentaba, o sea, de todas estas posibilidades hay que siempre, cuando detectamos más de una posibilidad positiva o de solución a un problema, en este caso de plagas, que suele suceder, no hay que complicarnos la vida. Tratemos de buscar siempre la solución la más simple. Empecemos por lo que parece más simple. La razón más simple por la cual la plaga está ahí, por ejemplo. Y también el método para análisis más simple posible, en un momento dado, sin ser simplista, que realmente me dé información, que sea realmente una solución. No quiere decir que sea la correcta, contrario a lo que mucha gente piensa, no significa eso. Pero el empezar por la más simple nos va a ahorrar recursos, porque si no es la correcta, podemos pasar a la siguiente más simple, también evaluarla y posiblemente así lleguemos de manera más económica, y ese sería el término, a la mejor solución. Y por eso, bueno, les planteo a partir de un término que es importante que les explique para mencionarles este ejemplo simple, y una de las definiciones desde el punto de vista ecológico de manejo integral de plagas. Y me permito leerles. Manejo integral de plagas, y eso lo explicó uno de los más grandes conocedores en lo que es manejo integral de plagas, que es el doctor Edward Radcliffe. La verdad no estoy seguro si aún vive, pero bueno, de los grandes decanos de este tema. Y describe, de hecho él tiene incluso por ahí un libro en línea, gratuito, que ustedes pueden buscarlo por ahí en internet, va a ser muy valioso. Él maneja muchos de estos términos a nivel ecológico, pero menciono esta definición. Para él, el MIP es el enfoque de todos los programas de manejos de plagas. La función, el enfoque es erosionar la capacidad homeostática, ahora explico, no se asusten, de las poblaciones de plagas para reducir su posición de equilibrio, conocido como la letra K dentro de ecología. Recuerden que ecología es diferente a ecologismo. Ecología es la ciencia, el ecologismo es un movimiento político, que a veces no tiene nada que ver con la conservación de la naturaleza. El equilibrio K de la población tanto en la forma estacional como temporal. Empiezan a notar que ahí está la parte de tendencias. De modo que la frecuencia y duración de las fluctuaciones, recuerden esas pequeñas gráficas, las tendencias como tal de las plagas, por encima de los umbrales económicos, se reducen o se eliminan. Es decir, ahora sí hablamos literalmente de aplanar la curva, si ustedes quieren que lo digamos así. Ahora explico los términos. La K, o el equilibrio, es lo que llamamos capacidad de carga, es decir, qué tanto un ambiente puede soportar una población de organismos. Al momento que se satura porque se agotan los recursos, alimento, agua, sitios de refugio, y lo que mencionamos hace un rato, pues lo que va a hacer el insecto es empezar a migrar porque ya no le alcanza. Ha llegado a la capacidad de carga. Entonces llega una presión en la que su homeostasis, que es su capacidad de responder justamente al efecto del ambiente, es la homeostasis. Cuando les da frío que tiemblan, es una respuesta homeostática justamente. Hace justamente que los insectos empiecen a migrar y a invadir otras áreas. Entonces, ¿a qué se refiere Radcliffe con esta definición? Bueno, simplemente tenemos dicho en palabras mucho más populares, es hacerles el ambiente a las plagas de manera que no se les antoje quedarse ahí o que no sobrevivan. De eso consiste el control de plagas como tal, de manera general. Simplemente generar un ambiente que no sea óptimo para que se desarrollen o se establezcan o se reproduzcan. Eso sería esencialmente. Pero ¿por qué he decidido manejar estos términos? Porque uno de los métodos simples que pueden ser útiles para hacer un tipo de análisis de tendencias, uno de muchos que se pueden hacer y que escogí para ilustrar esta charla, es utilizando otro término que se utiliza en ecología, que es la tasa intrínseca de crecimiento. Hay otras más, de hecho más precisas, incluso que yo sé que es complicado, utilizan incluso cálculo diferencial, pero bueno, les pongo esta que es muy simple, porque lo que queremos aquí es más entender el concepto. ¿En qué consiste esta tasa intrínseca de crecimiento? Simplemente la diferencia entre los juveniles y los adultos. Normalmente se utilizan hembras por una cuestión que tiene que ver también con la transmisión justamente de la información genética y cómo se da, cómo es diferente entre machos y hembras, que también eso lo veremos después en otra ocasión, explicarlo en detalle. Pero bueno, juveniles y adultos, si quieren no complicarse en este momento, de tal manera que, bueno, esta división es fácil comprenderla. Si el valor superior es de un tamaño mayor al inferior, como en toda división, normalmente el resultado de esa división siempre va a ser mayor a 1. Si en cambio el valor de arriba, el de los juveniles, es menor al de abajo, normalmente el valor tenderá a ser menor a 1, en decimales sobre todo. Eso ya, si ustedes se fijan, ya es un indicio. Claro que la toma de muestra es muy especial.
Y ya después se tendrá a definir el umbral. A veces el umbral no forzosamente es el 1, dependiendo normalmente sobre todo de aquellas especies cuyos juveniles son diferencialmente mucho mayores las poblaciones. En lugar de utilizar 1, a veces se utiliza como rango ideal de control. Usted lo define en un punto 5, un punto 7, un punto 9, de acuerdo a la conveniencia. Pero para el ejemplo vamos a manejar el estándar, digamos así, el 1, que es en teoría una población estable, pero lo que vamos a tener no tanto estable, sino de referencia. Entonces, ya conociendo esto, veamos estos ejemplos. Bueno, dice aquí, R tiende siempre a crecer hasta llegar a su capacidad de carga, es decir, la población tiende a crecer hasta que hasta que ya no alcanzan los recursos. Eso es lo que sería traducido ese término. Recuerden ustedes que, ya lo vimos, en el ciclo de vida hay dos partes, una muy visible, que es casi siempre sobre la que nos vamos, porque es la visible, la que se mueve, la que vuela, pero que en realidad su función más importante es la de poder monitorear la plaga. Sí, también es parte del control, pero es muy importante parte del monitoreo. En la fase de juveniles también hay algunas técnicas para manejar los programas de monitoreo, pero también si nos enfocamos al origen, a la fuente para el control, seguramente nuestro programa también va a ser mucho más eficiente y sobre todo desde el punto de vista preventivo. Entonces aquí vemos un típico ejemplo de un reporte de tendencias. Eso es típico realmente y ustedes seguramente lo van a reconocer. Como es esta gráfica de incidencias y vemos que pues de pronto, después de haber intervenido, sí hubo un cierto declive en la población que empecé a identificar, pero de pronto me llegó un segundo pico. Entonces le aplico en Excel esa línea y dice, no, bueno, aquí mi tendencia en Excel me dijo que la población está creciendo. Qué susto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces, pues me estoy basando nada más en datos incompletos, seguramente mis conclusiones van a ser incorrectas. La típica es, no, es que ya están desarrollando resistencia. Voy a cambiar, ya ni siquiera de ingrediente activo, voy a cambiar hasta de marca, aunque sea el mismo ingrediente activo. Así es nuestra interpretación a veces de la famosa rotación, que además casi siempre se hace mal, por cierto. Pero porque además es la primera respuesta siempre, sin tener datos. Recuerden aquella frase que dice, si usted me expone algo sin datos, lo único que me está usted dando es una opinión, no es una realidad. Y eso es lo que realmente hacemos a veces en estos supuestos análisis. Entonces le echamos la culpa al insecticida o al cliente que no limpió, pero no estamos haciendo un análisis de tendencias. ¿Y entonces qué hacemos? Pues le cambio el plaguicida. O le pongo más. Esa no es la mejor forma. Pero ¿qué pasa si empiezo a aplicar una medida como la que mencioné hace un rato? Utilizar la tasa intrínseca de crecimiento como un indicador. Entonces agrego mis datos juveniles y el resultado es totalmente distinto. Vemos, si yo grafico, en lugar de incidencias, grafico mi tasa de crecimiento, con los mismos datos, me doy cuenta que en realidad lo que sucedió después de mi intervención es que realmente no estuvo tan mal el servicio, no estuvo tan mal el trabajo, porque incluso se ve un declive muy importante. Entonces mi explicación puede ser otra. Entonces, bueno, si yo también tengo una observación alta, que también la gráfica del lado sirve, pero solamente como complemento. Bueno, tengo una incidencia alta de adultos, ¿qué está sucediendo? Bueno, mi servicio no está mal. Probablemente tengo una invasión nueva de algún otro lugar. Entonces lo que tengo que hacer es buscar dónde está ese lugar o cuál es ese mi punto, el punto que me está generando esta población de adultos, porque yo mi parte juvenil ya estoy aprendiendo a controlar y realmente mi población en general, de acuerdo a mis intervenciones, pues iba por buen camino. Pero no quiere decir que yo me descuide, tengo que poner mucha atención a este factor que representa el incremento de adultos específicamente. Entonces mi programa no está tan mal, más bien tengo que cambiar mi plan, no el plaguicida, mi plan como tal. Y eso es la mejor forma de abordar un análisis de tendencias. ¿Qué preguntas básicas tengo que hacerme? ¿Cómo entró la plaga? ¿Cuáles son las vías de acceso que puedo identificar? Por eso es importante conocer bien la biología de las plagas, porque eso nos permite interpretar mejor cuáles son las vías de acceso. ¿Por qué la plaga puede sobrevivir ahí? ¿Dónde tiene los recursos, agua o comida, que ustedes ya todos conocen, de dónde los obtiene? ¿Cómo lo puedo modificar antes de estar pensando si utilice el A, B o C, Z plaguicida? Bueno, primero, ¿cómo modifico el entorno? Para yo dedicarme nada más como complemento a hacer las aplicaciones. Y por eso viene la pregunta, ¿realmente necesito aplicar plaguicidas? La mayoría de las veces se necesita aplicar mucho menos de lo que tradicionalmente aplicamos. Y esto es porque nos hemos acostumbrado a hacer aplicaciones quincenales, porque es un hábito. Muchos me dicen, es que si no aplico cada 15 días no me pagan. Bueno, pues es que no vendiste tu servicio, vendiste aplicaciones.
Pues por eso es muy fácil que el cliente después diga, bueno, pues busca a alguien más que me cotice más baratas las aplicaciones. Pues al fin de cuentas es lo mismo. Entonces, eso también tiene que ver con el aspecto de profesionalizarse. Y bueno, naturalmente hacer predicciones, suposiciones, por supuesto, no podemos ver al futuro, pero aprendiendo a manejar las tendencias podemos suponer, bueno, si yo hago esto, yo esperaría obtener el resultado X. Y lo evalúo mis predicciones con respecto a lo que obtenga después en esa época para ver si mis suposiciones fueron correctas o no. Pero también ahí viene un aspecto bien importante. Al momento de evaluar sus propios resultados, tienen que esforzarse por demostrar que estuvieron equivocados. Porque si tratan de demostrar que estuvieron en lo cierto, ya hay un sesgo e inconscientemente van a buscar siempre los datos que favorezcan su forma de pensar. Y esto también es una forma de pensamiento crítico y científico. Siempre buscar aquellos argumentos que pueden irme en contra. Si a pesar de que yo batalle y luche por conseguirlos, me doy cuenta que de todas maneras sigo teniendo razón, pues me probé en contra. Y es muy probable que sí haya tenido razón. Pero si yo busco aquellos resultados que yo forzosamente, hasta inconscientemente, traten de reforzar mi forma de pensar, pues siempre siempre voy a pensar que tengo la razón. Y eso no es lo correcto. Y seguramente no lo tendrás. Y empezar a abandonar estos principios de calendarizar aplicaciones. Y este análisis de tendencias nos tenderá más a programar calendarios de monitoreo de evaluación. No tanto calendario de aplicación. La aplicación debe ser en función de los resultados del monitoreo, no algo regular. Y eso, de hecho, ya en este tipo de organizaciones que manejan este tipo de normas, se los van a empezar a evaluar cada vez de manera más frecuente, créanlo. Entonces, ¿qué es lo que debe tener este análisis de tendencias? Su reporte, que es algo que nos solicitaban. Bueno, ¿qué plagas son las que detectan? ¿Cómo las detectaron? Es importante. Bueno, detectadas mediante trampa de luz, por ejemplo, o recolecta directa. ¿Dónde? O bueno, tomada de una muestra. ¿Dónde los colocaron? O el número de positivo en la trampa. En lugar de poner toda la descripción, ustedes hagan una codificación y bueno, en lugar de poner trampa en la puerta de entrada, trampa en la esclusa, ponen A1, B1, dependiendo de las áreas. Ustedes lo deciden, eso es libre, que les puede hacer más práctico. ¿Cuándo? Por eso también recuerden que el análisis de tendencia es un registro en tiempo definido, pero además en muestras regulares, no cuando se me ocurre ni cuando se me antoja. Cada un tiempo regular, cada 15 días, cada 15 días, cada mes, cada mes. Y esto para que sean representativas y comparables entre sí. Y de eso veo cómo se ha evaluado, cómo ha evolucionado, mejor dicho, la infestación y qué medidas tengo que aplicar y así medir justamente este nivel de infestación y nivel de actividad de la plaga como tal en las instalaciones. ¿Y qué medidas preventivas, primero, y después medidas correctivas tengo que aplicar para precisamente alcanzar el nivel que estoy buscando de control? Y describir, por supuesto, cuáles son los tratamientos que apliqué para evaluarlos, realmente si hice los correctos, y cuáles también estoy planificando aplicar. Esto es esencialmente lo que debería hacerse en un análisis de tendencia real, junto con los análisis como el que mostramos hace un momento. Y realmente eso, en consecuencia, independientemente de que trabaje con industria de alimentos o hospitalaria, que es donde más se requiere este tipo de análisis, si ustedes empiezan a acostumbrarse a utilizarlo en todos sus servicios, no solamente van a favorecer su imagen profesional, van a ahorrar dinero porque además ustedes van a ver que sus recursos que utilizaban antes no requieren tantos si se enfocan más en la tendencia. Hasta en la cuestión económica, sus utilidades se incrementan, su posibilidad de conseguir mejores clientes también se incrementan y es esforzarse un poquito, moverse a lo que casi siempre hago, sino realmente moverse, hacerme más profesional, más analítico, sobre todo en todo. Por eso en muchas ocasiones yo he mencionado que toda esta situación que vemos hoy en día de la pandemia, esa parte es favorable sobre todo en México, no sé, ahí sí, no sé si en los otros países está sucediendo igual, que en México se solicita ahora a los controles de plagas para que puedan prestar el servicio, el desarrollo de ciertos procedimientos normalizados de operación, que de hecho ya deberían tenerlos, y bueno, muchas empresas lo tienen, pero ya deberían tenerlos siempre para control de roedores, para control de insectos, ya deberían estar descritos, pues nos van a enseñar a ser más ordenados y trabajar mejor a fin de cuentas y a fin de cuentas tener mejores resultados. Y bueno, con esto cierro. Recuerden que bueno, sí estamos en lo que estamos llamando una crisis, pero recuerden que crisis dicen que es una oportunidad de cambio y utilizando un poco el término de lo que hablamos ahora del vuelo de los insectos, pues no olviden que al final de cuentas el vuelo es una caída también,
pero que hemos aprendido a controlar, los insectos han aprendido a controlar e incluso utilizar para llegar a un objetivo. Eso es lo que tenemos que hacer ahora con la crisis que estamos viviendo. Agradezco su atención y espero que haya sido muy ilustrativa y práctica y útil todos estos datos que hemos platicado el día de hoy. Muchas gracias. En la parte inferior están mis datos de contacto para lo que gusten, para servirles. Y muchas gracias. Buenas tardes. A ver, abro creo que ahora para las preguntas, para las reclamaciones. Aquí estoy a la orden. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué preguntas tienen para usted. A ver, vamos a ver. ¿No hay preguntas? Todo quedó claro. Dice, cuando yo era maestro, porque fui maestro cerca de 10 años en la universidad, decía, cuando nadie me pregunta, o entendieron todo o no entendieron nada. No sé. A ver. Ah, perfecto, pues yo creo que entendieron todo. Sí, no hay preguntas, hombre. Ah, mire, ya cayó una por acá. ¿Con qué frecuencia se deben cambiar los focos de luz UV? Bueno, yo creo que por aquí, José, te dormiste en esa parte, pero bueno. Normalmente, bueno, lo voy a decir de manera general sin utilizar lo que recomiendan las casas certificadoras. Normalmente, hacerlo de manera regular, acercarse al fabricante y seguir las instrucciones del fabricante, sobre todo de las lámparas, anticiparnos si de manera regular dice, bueno, te recomiendo cambiarlo cada 6 meses, yo lo cambio cada 5, de preferencia. Idealmente, deberíamos tener un equipo de medición de UV que existe en el mercado como tal y se pueden comprar y hay diferentes modelos y es posibilidad de verlos. Incluso algunos son cualitativos, pero son útiles para medir justamente la capacidad de emisión de UV de las lámparas. Porque a veces que las lámparas pueden prender, pero ya no tienen suficiente emisión de UV. Entonces es importante que sí tengan la suficiente emisión de UV todas las lámparas. Y como dije antes, si se cambian de una trampa, se cambian las de todas. Es idealmente para que realmente la lectura que pueda hacer sea realmente útil y comparable. Y bueno, todo dependerá, ahí depende de las lecturas. En el momento que veamos que estás prácticamente llegando al límite en que ya no me va a ser útil, las cambio. No me espero a que ya no lo sea. Es antes de que se me ocurra esto. Es lo ideal. ¿De acuerdo? Perfecto. Aquí hay otra en donde preguntan, ¿qué opinas sobre las lámparas de captura LED UV? Bueno, se ha avanzado la tecnología de LED, afortunadamente. Hasta hace unos años, los LEDs eran ideales precisamente para evitar la presencia de insectos. Hoy en día se está empezando a hacer pruebas y desarrollar también ya trampas basadas en UV. Y de acuerdo a la última información que yo tengo, se ha avanzado. Aparentemente todavía no se llega al nivel, aparentemente, y eso, bueno, tendremos que platicarlo en un momento dado con los fabricantes y compararlo, porque obviamente dicen por ahí, nadie vende pan frío, pero compararlo con los fabricantes, que seguramente tienen información más a la mano realmente de la efectividad y que les muestren la efectividad y ustedes lo comparen. La tendencia va a ser, yo creo que sí, en algún momento llegar a las lámparas LED, porque además tienen mayor eficiencia, incluso en la relación energía-capacidad lumínica, duran más tiempo también, eso es algo interesante, las lámparas de LED. Entonces va a llegar un momento en que pues, a lo mejor muy probablemente vamos a llegar a las lámparas LED. De momento todavía que yo sepa no hay lámparas que nos digan, ya, me quedo con las LED. Digo, yo sé que sí se han desarrollado algunos modelos y que está avanzando esta tecnología definitivamente. Bueno, los LEDs es al menos lo que incluso para su luz de su casa deberían utilizar honestamente. Sí, a ver, dice, afecta, sí, aquí yo ya leí una, vamos a ver. A lo del rango de luz de la, bueno, esta ya la contesté en cierta forma, la de que me hace Kilmer, pero aquí Aner, perdón por la pronunciación, Mendoza, me pregunta, ¿afecta si se coloca una lámpara UV a más de 2 metros de altura? Ya que usted explicaba que la altura máxima son 2 metros. Bueno, lo que comentaba. Bueno, en primer lugar, cuando se pueden colocar varias trampas, todas de preferencia a casi la misma altura. A lo mejor si tú quieres no tan preciso, o sea, no que sea milimétrica, 1,10 m, 1 metro abajo, del metro, unos centímetros arriba, un centímetro abajo, puede ser útiles. ¿Por qué ese rango que mencionamos en la charla?
porque es normalmente donde se ha visto que la mayoría de los insectos que tienen que ver, como en este caso como plaga urbana o de almacenes, etcétera, su rango de vuelo normalmente está en ese rango. Entonces lo que yo quiero tomar es una muestra muy representativa. Si lo pongo en 5 metros, sí voy a capturar insectos, pero no va a ser representativa de la población que yo tengo en el área. De hecho, como un dato histórico, ustedes saben, no sé, se habrán preguntado por qué en las torres, estas medievales, donde dormía la gente dormía en las torres muy altas, y bueno, había lugares relativamente cálidos y tenían que tener abierto para había insectos. Entonces, al estar en la parte tan alta, la probabilidad de que los insectos ingresaran era menor. Claro, igual podían ingresar por el interior de la torre, pero al menos el factor de entrar por la ventana prácticamente lo anulaban después de tener las recámaras donde dormían a alturas tales. Ese también es una muestra de esto que estoy comentando, ¿no? Justamente, eso se sabía desde hace mucho tiempo, de hecho. A ver, Hay una ya, que bueno, dice, perdón, dice, buenas tardes, una consulta. Dentro del monitoreo de moscas con trampa de luz UV, ¿se tiene o dispone de una referencia numérica para poder decir si nuestra infestación es de un determinado nivel al comparar los conteos realizados? de hecho, bueno, lo que te va a establecer el parámetro es justamente tus lecturas. O sea, yo he escuchado mucho y la verdad sí, yo entiendo que muchas veces se hacen estas referencias prácticas para hacerlas fáciles, incluso pues, hoy está muy de moda esto, lo de un análisis muy similar que se utiliza para roedores también. Por mucho tiempo utilicé el de moscas, de hecho, he sabido de muchos de hace más de 30 años. Sin embargo, si realmente queremos hacer un análisis de tendencias correcto, debemos partir de nuestras propias lecturas y de una comparación justamente a lo largo de un periodo de tiempo. Y ya realmente el rango aceptable también va a depender de la verdadera necesidad del cliente. Por supuesto, habrá lugares donde no nos puedan soportar ni una. Y así tenemos que trabajar por tratar de acercarnos a ese cero. A lo mejor es muy difícil llegar, pero tenemos que trabajar al máximo por llegar a ese cero. Por eso, incluso yo les comentaba que muchos análisis de tendencias tienen que ver con análisis integral y diferencial, porque en eso consiste, en evaluar tendencias, esencialmente. Entonces, y por eso, bueno, pero no se lo explico porque sí es más complejo y acá a lo mejor necesitamos un poquito un curso primero de cálculo y luego meternos en asuntos un poco más complejos, pero en realidad su referencia la tienen que establecer de acuerdo a su cliente y de acuerdo a las verdaderas necesidades y a sus propias lecturas y pues tienen que ser muy estrictos en los tiempos, las medidas, los equipos, etcétera. Obviamente existen, sí, esas referencias, que si tienen más de tres o más de dos, son como que recomendaciones muy simplistas, como también los que se utilizan para roedores, les mencionaba que ahora se han puesto mucho de moda. Son prácticas, sí, sí son prácticas, pero se alejan mucho de lo que es un verdadero análisis de riesgos. Aquí tenemos otra. Dice, usted recomienda determinar el tipo de insecto dentro de un tipo, pero ¿cómo saber cuál es en específico, mosca o mosquito y su subtipo o especie? Bueno, pues de entrada, ya como controladores de plagas deberíamos tener al menos una capacidad de poder reconocer, y se los he dicho a muchos, al menos a nivel de familia. No, no digamos especie, porque en realidad, de hecho, ni siquiera los entomólogos, particularmente yo soy entomólogo también, si hay ningún entomólogo que les diga que conoce a todas las especies, miren, córranlo, no, no es posible, no hay ningún entomólogo que sea capaz de conocerlos todos, nadie que conozca todas las especies, no existe. Pero sí, al menos a nivel de control de plagas, si tienen la capacidad, ya no digamos de orden, digamos, conocer orden, Coleóptera, Lepidóptera, pues es relativamente sencillo, relativamente porque hay órdenes más complejos, sí, pero es relativamente sencillo, pero al menos a nivel familia y de las familias más representativas, no de todas. Ya si quieren llegar más al detalle, si les complica, pero tampoco se angustien y busquen tratar de identificarlo ustedes, porque también hay muchos métodos equivocados, que por la imagen que yo vi en el Truman, que porque las estampitas que me regaló el laboratorio fulanito, así no se identifica, es la peor forma. Tenemos que ir a literatura especializada con claves de identificación especializada, no aquellas que nada más tienen ramitas y dibujitos, no, y tenemos que tener conocimiento de los términos entomológicos, que a veces son algo complejos, algo de literatura muy práctica, lamentablemente la mayoría sí de reconocer es algo cara, o acercarse a especialistas. O
sea, en realidad pueden acercarse entomólogos, todos seguramente tienen universidades cerca y especialistas cerca que les pueden ayudar a reconocer al menos a género. Y a nivel de género ya podemos darnos una idea mucho más cercana de cuáles son los verdaderos hábitos y verdaderas formas de poder controlar a esos insectos. Pero que tenemos que identificarlos hasta allá, sí. Por eso esto que yo les comentaba, eso de poner mosca grande, mosca chiquita, voladores, rastreros, no sirve de nada. Eso es arcaico y eso, vamos, yo creo que hasta un mochilero se siente ofendido, honestamente. Muy bien, aquí tenemos otra. Dice, en los accesos o lugares críticos es recomendable colocar las lámparas de frente a los accesos para una mejor captura, o no hay problema si se colocan a un lado o arriba de los accesos. Bueno, aquí hay varios aspectos. Obviamente no debe haber un bloqueo que evite, en primer lugar, que los insectos lleguen, ni que los visualicen. Segundo, que no tengan competencia ni con luz del sol, por supuesto. Normalmente se dice que si desde el exterior, desde una ventana, vemos la trampa, ya sabemos que está mal puesta, porque está compitiendo con un foco tremendo que tenemos ahí arriba, pues no nos va a funcionar. Ni que esté compitiendo con iluminación que también produzca UV. Por eso incluso esa combinación, si favorecemos la colocación de iluminación normal de la planta o del área donde vamos a controlar, con lámparas de poca emisión UV y colocamos estas trampas, entonces favorecemos que los insectos que pasen por el área sean atraídos por una trampa y no tengan que competir con otra fuente de alimentación, de iluminación también. Y por supuesto también que no sean bloqueados. Si la ponemos en la entrada, pero es una puerta que normal que cierra y abre y queda tapada al momento que está abierta, aunque tenga que cerrarse inmediatamente, ya estamos limitando la exposición. O si está medio arrinconada, tenemos que, también es cuestión de estrategia, que no esté bloqueada ni compitiendo con esos factores de iluminación, o no demasiado, por supuesto. Bien, aquí tenemos otra. La captura UV será fiel en captura de insectos del orden Coleoptera, como por ejemplo Tribolium. Sí, sí, aunque ya para este tipo de insectos suele ser más eficiente las trampas de feromonas también. Y también tienen la misma función de monitoreo, no de control, de monitoreo y son muy eficientes. Para muchos insectos, precisamente los tribolium o las palomillas, plodia, hefestia, etcétera, tienen que ser una feromona específica también, tienen que fijarse cuál es la que van a elegir también. Y el manejo de las trampas de feromonas tienen más o menos el mismo tipo de manejo que tienen las trampas de luz. Y también se obtiene la misma valiosa información, por supuesto. Aquí tenemos otra. Dice, ¿puede comentar sobre el uso de lámparas electrocutores? Que es una pésima opción. Tienen varios aspectos negativos. Para empezar, y lo mencionábamos durante la plática, es que pues de esas trampas, ¿de dónde toman muestras? O sea, de entrada de ahí, la principal utilidad de trampas o dispositivos de este tipo es el poder obtener información. Pero ¿de qué nos sirve obtener pedazos hechos chicharrón, no, tostados, vamos, de un insecto y saber de qué tipo es? Bueno, además todos quemados, para saber cuál es. Este tipo de equipos son más bien de uso doméstico y más bien como paliativos, como para que la gente sienta que sí controla. Pero son muy desagradables porque un insecto grande que llega a electrocutarse llega a generar aromas muy desagradables incluso. Hay gente que los pone hasta en los restaurantes y simplemente el estar oyendo el chasquido es muy molesto también. E insisto, en realidad es más una búsqueda de autoconvencimiento, honestamente un autoengaño. En realidad, personalmente no los recomiendo porque no son realmente útiles para un manejo integral de plagas profesional realmente. Bien, Y perdón si por aquí alguien los vende, pero es que la verdad, soy cruelmente honesto. bien. Dice, se usan para el monitoreo y control de moscas y otros voladores los paneles amarillos con colas entomológicas. Mencionó que el color amarillo es más bien de repelencia y no de atracción. ¿Podría comentarnos algo al respecto de esta práctica? Sí, como no, bueno, insisto, hay variaciones. No lo tomen como una regla 100%. Como ya ustedes vieron en el cuadro, incluso dependiendo las especies, y no solamente vamos a enfrentarnos a mosca doméstica, por ejemplo, nos enfrentamos a muchos insectos voladores,
pueden tener ciertas diferencias y de especie y de un grupo a otro, bueno, aquí normalmente ilustré en algunos casos familias y en algunos casos géneros, un mismo color puede ser muy atractivo y al mismo tiempo puede ser para otro repelente y también puede haber una variación dependiendo el estado, incluso en el estado fisiológico del insecto. Entonces aquí lo recomendable es que sean homogéneos. Decíamos, en el caso del amarillo, el hecho de, de ponerlos con algún tipo de dibujos o algo que genere algún contraste, por el contrario de repeler, puede atraer más. De hecho, seguramente habrá muchos de estos dispositivos, de estas trampas que ustedes mencionan, que ustedes han visto que hasta le dibujan mosquitas, ¿sabes? Como si ya tuvieran algunas atrapadas. O le dibujan un marco oscuro o rayas. Esto, por increíble que parezca, favorece la atracción también. Por este factor, sobre todo con algunos insectos que, sobre todo diurnos, que tienden a buscar guiarse por referencias que tienen que ver con, con la relación de diferencias también de longitudes de onda, que es el efecto que les da el poner algunos colores contrastantes, normalmente negro. Hay quien pone rojo, pero al final recordemos que el rango del rojo en la mayoría de los insectos no es visible, así que aunque lo vemos rojo, haciendo una extrapolación muy simple, podemos decir que hasta el insecto lo ve negro también. Entonces generar esos contrastes es lo que va a hacer que funcionen mejor. Ahora, lo que recomiendo con respecto también de estos dispositivos es que igual las superficies que utilicemos sean todas del mismo tamaño, todas regulares y también se evalúen en un tiempo periódico fijo y se hagan los conteos también aprovechando que es una toma de muestra, o sea, no hay que desperdiciarlos. Aquí la clave es quitarnos de la cabeza que son equipos para controlar o quitar insectos del ambiente. No, estamos tomando una muestra. Y si realmente queremos sacarle jugo a mi inversión, mejor utilizarlos de la mejor manera y como la hemos mencionado, ¿no? En realidad, porque pues, al fin de cuentas están invirtiendo en estos equipos. Úsenlos como es debido, sáquenle todo el jugo. Bien, ya no tengo más preguntas. Aquí tampoco yo he visto, tampoco no las veo. Esperemos que no se nos hayan dormido. No, yo creo que no, están muy interesados en el tema. Pues ojalá de verdad les sea muy útil. De verdad, yo sé que mucha de esta información, para algunos, debido a que, bueno, es normal, somos humanos y todos lo hacemos, tenemos que hacer cosas de manera similar siempre y regular. Pero también recordemos, y quiero también mencionar otra frase de uno de los más grandes científicos de nuestra época, que es Albert Einstein, que dice que no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Digo, lo dijo de otra forma, incluso le llama que la locura es esperar resultados distintos haciendo lo mismo siempre. Tenemos que evolucionar y también el método científico en eso se basa. El método científico, contrario a los dogmas y las creencias religiosas, no es que se enfrenten, son cosas diferentes, un distinto acercamiento a la búsqueda de una verdad. O sea, yo al menos así lo considero, no me considero contra la religión, pero como tengo formación científica, pero no me considero contra la religión, es necesaria también. Pero esa es la parte diferente. En la parte religiosa es creer lo que nos dicen sin cuestionarla. En la parte científica es todo lo contrario, es lo que me dicen lo tengo que cuestionar. Sí o sí, tengo que dudar de lo que me dicen. Y eso nos va a hacer mejor. Incluso de lo que ustedes escucharon, no me lo crean, vayan y confírmenlo. Y vean, voy a demostrar que lo que oí en la plática de Darot está mal. Y van a ver que si lo confirman, van a estar más seguros que estaba correcto. O al revés, duden, siempre duden. Eso es lo importante. A ver, había una más. Ah, bueno, fueron más saludos. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la charla. Estuvo muy interesante. Vemos que hay muchas personas agradecidas. Le agradezco mucho en nombre de Arot. Gracias por participar con nosotros. Y pues a todos los que participaron en este evento les agradecemos y los invitamos a que contesten una pequeña encuesta que tenemos al finalizar la sesión. También les invitamos a que nos sigan en nuestros canales de YouTube, que es Arot Global, y ahí vamos a tener muchas más capacitaciones. Les invitamos a seguirnos y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias, hasta luego. Muy buena tarde a todos.